¿sí? Que ya lo platicábamos en su momento. Y estos carritos, como los carritos de panaderías, que están ahí con las charolas que llevan el material que se va a sacar, al ir avanzando a través del túnel, pues se están poniendo en contacto con el aire. Entonces el aire entra a contracorriente, digamos, con una temperatura determinada, condiciones de humedad relativa, bulbo húmedo, lo que sea, que lo que permite caracterizar a ese gas que entra a la zona de secado y se pone en contacto con el sólido. Y el sólido que viene del ambiente, que les decía yo, tiene una temperatura de alimentación que puede ser la temperatura del medio ambiente, esta zona 1 que se conoce como la zona eh, de, pues una zona de inicio del proceso de secado, y luego tienen aquí una línea horizontal entre los puntos A constante, y al llegar al punto B, que lo podríamos ubicar como el punto crítico, ahí a partir de eso tenemos una evolución de la temperatura del sólido. Es decir, volviendo al ejemplo que veíamos al final, al inicio del tema de secado, cuando les hablaba yo de aquel sólido que asemejaba a un huevo estrellado, en la zona donde tenemos, responde a esto que está aquí, ¿no? Y en la medida en que empiezan a aparecer zonas secas de la superficie, o sea, a no estar saturada la superficie del sólido que está en contacto con la corriente de gas, parte del calor que se está cediendo por parte del gas al sólido sirve también para calentar el sistema. Es decir, calientan en el periodo que llamamos periodo de secado constante. Se asume que la cantidad de calor que el aire cede al grado es para prácticamente evaporar el agua que está en exceso. Pero ya a partir del punto B en adelante, la cantidad de calor que cede el gas al sólido, aparte de seguir evaporando, está calentando el sistema, al sólido. Por eso es que sube la temperatura. En el caso del gas, todo el tiempo, pues el gas va a estar perdiendo. Al perder energía, pues está básicamente, se va modificando, y eso plantea pues que la temperatura de entrada del gas vaya disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar una temperatura TG1, que es la temperatura a la que sale del secador. Depende de las características que tenga el sistema para que pase eso. Ahora, en este caso, en general, plantean un planteamiento del análisis considerando bajas, y eso da lugar a ciertas políticas de tratamiento del secador que vienen de alguna manera explicadas ahí en el libro. Lo que quería nada más comentarles aquí en este caso es que la zona 1, o sea, que zona 1, zona 2 y zona 3, es lo que podríamos nosotros como separar las secciones del secador, que está en función de las características de secado del sol. Sí, la zona 1 es la zona previa al secado, la zona 2 es la zona en la que corresponde el periodo de secado constante, y la zona 3 que corresponde al periodo de secado decreciente. Entonces aquí comentábamos, la zona 1 es la zona en que los sólidos se calientan por contacto con la corriente de gas, ¿no? O sea, estos están ahí, todo el sistema en su conjunto se va elevando la temperatura de la temperatura ambiente a una temperatura a partir de la cual se empieza a hacer manifiesta el proceso de secado. El sólido permanece básicamente constante, o sea, la temperatura en la interfase, que es la temperatura de bulbo húmedo, se mantiene constante, mientras que se está evaporando la humedad superficial y no ligada. El agua no ligada es aquella que sale básicamente por el puro efecto del calentamiento del sólido.
Acuérdense que también hay lo que llamamos el agua ligada, que puede tener interacciones del tipo enlace, o bien puede estar integrada a las estructuras celulares de los orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, esa agua en general es difícil de sacar, el agua ligada, y por contra, la que sale mucho más fácilmente es el agua no ligada. Entonces, esto representa esta evaporación superficial de agua no ligada, básicamente representa el periodo de secado constante. Esta zona, también los sólidos, se secan principalmente en esta zona, ¿sí? Cuando presentan periodo de secado constante, la zona que permite tumbar la humedad de un valor relativamente alto a un valor medio o bajo, léase de un 60-70% de humedad inicial a un 40-30% de humedad en ese periodo, el crítico, ¿verdad? Es lo que en este caso específico, con respecto a la zona del periodo secado constante, plantean la que consideremos básicamente las relaciones temperatura y humedad del gas. Esto lo traducimos de alguna manera a partir de la carta psicométrica, ¿no? O sea, la carta psicométrica es la que nos va a permitir relacionar qué es lo que está sucediendo con el sólido y el gas. Y la temperatura de bulbo húmedo en la interfase de alguna manera se mantiene constante hasta llegar al punto crítico, y en cambio el gas pues se va enfriando, pero también a la vez se va humidificando. Si esto es una estructura muy, muy puntual de la carta psicométrica, imaginen ustedes que tienen aquí el punto D para el caso del sólido, a la zona 2, el punto D, y va a migrar hasta las condiciones, van a ir del punto D al punto C. Entonces, si manejamos eso así en términos generales, tendríamos nosotros esta trayectoria. Si el gas saliera saturado 100%, entonces estaríamos llegando hasta el punto de contacto con la línea de equilibrio de saturación, ¿sí? Y ponemos aquí el punto C1 para indicar que pues, sale con un determinado contenido de humedad. Ese sólido no necesariamente sale ¿cómo se llama? Saturado, ¿sí? Ahora, como dice aquí en el contexto, al final de la zona B, de la zona 2, el punto B, que es el que estamos planteando aquí, que está en contacto con el punto D, se alcanza lo que se conoce como la humedad crítica. Por eso es muy importante conocer cómo se está secando el sólido, o sea, la curva que estaría la curva de secado en la que asociamos X en función de T, para ver cómo se comporta la curva, para ubicar, aunque sea en nivel laboratorio, que nos dé idea de cuál sería el punto B que estaría asociada con el comportamiento del secador. Porque puede haber situaciones donde tendríamos nosotros que manipular de alguna manera la temperatura del gas que se va a poner en contacto con ese sólido para evitar fastidiarlo, sobre todo cuando estamos hablando de secado de alimentos, de granos, de pastas, no sé, de frutas, lo que sea que estemos deshidratando. No es conveniente, pues, que una vez que ese sólido ya se secó en el exceso de humedad y ya la parte superficial está en situaciones no de saturación, poner en contacto esa superficie externa con una corriente de gas muy alta, por una temperatura del gas alta, muy alta,
puede fastidiar la calidad del producto. Entonces ahí es un poquito jugar, valga la expresión, con esas condiciones para lograr las mejores de secado. Acuérdense que no nada más es, en el caso de alimentos, no nada más secar por secar. Un objetivo principal es la conservación del alimento. Esa es inobjetable. Pero también, y eso está muchísimo más ahora en la actualidad con los reportes que hay en la literatura, etcétera, mucho también del esfuerzo se está haciendo en el sentido de conservar o preservar la calidad del producto desde el punto de vista de sus nutrientes y también desde el punto de vista del aspecto, ¿no? Insisto, si ustedes van al mercado y ven un grano oscuro, casi tostado, como si fuera un café tostado que van a moler para hacer el café de cafetera, pues y si ven la calabaza o ven la papa así oscura y todo, pues yo creo que difícilmente la compraría, ¿sí? Entonces, como que hay que combinar todo ese tipo de cuestiones para lograr tener un producto seco que se pueda, lo que llaman el tiempo de anaquel, que sea lo más largo posible, ¿verdad? Dentro de las circunstancias que se estén dando y además, pues ahora sí que se maneja, ¿no? Que sea las tres B grandes, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, que sea un producto que se seque, se conserve y que además tenga un buen aspecto, ¿no? Y que tenga una calidad nutritiva. Pues lo ideal sería que igual como si estuviera el producto fresco, lo cual es muy difícil de alcanzar. Luego en el punto, en la zona 3, que es la zona que estábamos aquí planteando, les decía, en esta zona ocurre el secado de la superficie no saturada y la evaporación de la humedad no ligada, es lo que les comentaba. Ya no tenemos exceso de humedad en la superficie del sólido y prácticamente la humedad que se está sacando es una humedad que viene de la parte interna del sólido. Entonces aquí plantea que suponiendo que los coeficientes de transferencia de calor permanezcan constantes, el periodo decreciente, zona 3, provoca un aumento de temperatura del sólido y tenderá a descargar y tenderá a la descarga a aproximarse a la temperatura de alimentación del gas. Lo podemos ver con esta curva que está aquí. Noten que aquí el sólido capaz que ni se entera de que se está secando, pero ya aquí sí, aquí ya acepta que hay calor, pues. Y ese calor. Y si tuviéramos más tiempo, más prolongado esta zona, pues esta curva podría acercarse asintóticamente a la trayectoria del gas que está entrando con un determinado nivel de humedad, digo de temperatura. ¿Sí? Y en la carta psicométrica que les comentaba, el punto D va a representar el punto que corresponde al punto D en la gráfica que está aquí. ¿Qué es lo que le sucede al gas cuando llega a esta zona y empieza, vamos a decir, propiamente a secar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La línea DC1, como les comentaba, representa la variación de la humedad y la temperatura del gas en condiciones adiabáticas, o sea, no hay intercambio de calor con los alrededores. Y este punto corresponde al punto C, que es el punto que tenemos aquí. Entre el punto D y el punto C, no podemos seguir la trayectoria del gas en tanto que se humedece y se está enfriando. La curva de enfriamiento adiabática que ya habíamos comentado, que en ausencia de los efectos de radiación y difusión, sería el caso de la curva de temperatura de bulbo húmedo en la carta psicométrica. ¿Sí? Y C1, que corresponde pues al punto cualquiera, o sea que el punto C de aquí no necesariamente es el gas que está saturado, sale con un determinado contenido de humedad. De C3, línea C2,
en las que si hay pérdidas caloríficas, bueno, pues la trayectoria deja de ser la curva de enfriamiento adiabática porque ya hay una pérdida de calorías, se acaba la diabaticidad del sistema y la trayectoria podría ser esta, ¿no? Y para determinar esto, considerando el periodo secado constante, tendríamos que recurrir al problema, como el problema que resolvimos, donde proponíamos una temperatura de saturación, si ustedes recuerdan, y jugábamos con los valores para la temperatura de salida del gas de esa zona. Acuérdense que es una fórmula que se deduce, en el caso del ejemplo que vimos, era el caso de un secador de charolas o de una plancha que tiene un flujo paralelo por la parte superior y la parte inferior de gas con determinadas características, y tenemos transferencia de calor a través del espesor de la placa, que lo que contiene el sólido, a través el mismo lecho del sólido que está en esa placa. Por otro lado tenemos el efecto de radiación y tenemos el efecto convectivo. Cuando combinamos todas esas expresiones, vimos el ejemplo de cómo llegar a establecer el balance, tomando en cuenta todas las resistencias a la transferencia de calor, como un problema de transferencia de calor en paredes compuestas, ¿sí? Y a partir de eso podríamos nosotros hacer este análisis, que ya no sería, si me permiten comentarlo así, de una vez que definimos el punto, este punto lo podemos haber definido, por ejemplo, imaginamos que tengamos temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. Y este punto de aquí, pues nos define las características de esa corriente de gas, pero con estas condiciones que estamos planteando. Si ya tuviéramos nosotros la trayectoria con efectos de radiación o conducción, etcétera, ya podríamos alternar ya sea la línea DS1 o DS3. Lo contrario a la DS1 es si tuviéramos un sistema en el que añadiéramos calor al sistema. Y esos son dos desviaciones, C1 y C3 y C2, son dos desviaciones al comportamiento adiabático, que es el que tenemos aquí planteado. Y en todas estas, si prolongamos la línea y llegamos a la curva de 100% de saturación, tendríamos el bulbo húmedo correspondiente, ¿sí? Y finalmente, una línea en la que sería el comportamiento si tuviéramos la temperatura constante, lo cual en un secador es difícil de alcanzar, pero pues puede eventualmente a pequeña escala en laboratorio alcanzarse esas condiciones de idealidad. Y eso sería el punto que estaríamos analizando, que es el C4, que correspondería en esas condiciones a este punto de salida del aire de la zona 2 que estamos manejando. Bueno, con esto creo yo que les puedo... ¿Cómo les diré? El comportamiento, más que otra cosa, del secador continuo, que va acompañado pues del caso que analizamos con anterioridad. Y bueno, esto sería, digamos, con lo que yo consideraría cerrar el curso. No sé si tengan alguna duda de esto o de los temas que hemos analizado durante el trimestre. Normalmente la última clase del trimestre la ocupo para aclarar dudas, comentarios. El examen está programado, vuelvo a repetirlo, el próximo lunes. Ya no tuve retroalimentación al respecto, entonces estoy considerando que va a empezar a las 10 de la mañana. ¿Sí? Empezamos a las 10 de la mañana y ahí les doy las instrucciones con relación al tiempo para entregarme el examen resuelto. El otro comentario, todo lo que sería la dinámica de la solución del examen es a partir de
yo les mando el examen de la misma, por la misma vía que lo hemos hecho durante los 2 trimestres, los 2 parciales. O sea, les mando el correo, yo por Chanum, yo a ustedes a ustedes les llega por Titlani. Estamos en el entendido de que empieza a correr tiempo en el momento que yo les mando el correo con el examen. Y ahí les indico el tiempo que considero necesario para resolver, pues no sé, entre 2 y 3 horas, no más de 3 horas. El examen va a constar de 3 problemas con relación a cada uno de los temas que compusieron el temario de esta materia. ¿Sí? O sea, un problema de destilación, un problema de ¿cómo se llama?, de enfriamiento de agua, humidificación o deshumidificación, y un problema, o sea, por lotes, una charola, en fin. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, no hay dudas, no hay comentarios.